Continuamos, iniciamos el tema número 2. Hablamos acerca del proceso relacionado con el alcance, con la capacidad de conocer y proponer y estimar el alcance y su implicación con el tiempo y la calidad. Los procesos relacionados con el alcance comprenden todos aquellos procesos que se necesitan para poder establecer esa relación, ¿no?, desde la idea hasta la ejecución del proyecto. ¿Para qué? Para poder asegurar de que el proyecto incluya todos, absolutamente todos los recursos, ¿no?, y todos los trabajos requeridos, y solo los trabajos requeridos son los que se establecen en este proceso para poder completar el proyecto satisfactoriamente. Una relación de definición de sus alcances, ¿no?, con una relación con la definición de las actividades y una relación con el control y la verificación. Ese es parte de lo que es el proceso de la relación con el alcance, donde se van a tomar en consideración tres factores muy importantes: el tiempo, los costos y la calidad. Un estudio técnico que nos permite a nosotros poder obtener ese objetivo que estamos buscando, donde se van a diseñar las funciones de todo el proceso en la elaboración del proyecto, que optimice el uso de los recursos disponibles para poder obtener el producto deseado, demostrando así una factibilidad técnica del proyecto en cuanto al tiempo, al costo y la calidad. Este estudio técnico nos va a ayudar a nosotros en poder establecer ese vínculo, ¿no?, de producir lo que verdaderamente se desea, ya sea un producto o un servicio, respondiendo a 5 preguntas, a 5 interrogantes. ¿Con qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Cómo? Uno de los aspectos que mayor atención requiere por parte de los analistas en este estudio técnico se supone el tamaño, la localización y el proceso. Algo muy parecido a lo que hemos visto en el tema anterior. Cuando hablamos de tamaño, hablamos de la determinación, ¿no?, del espacio físico más conveniente para poder establecer esa relación y poder satisfacer las necesidades, no solamente, como les dije, del cliente, sino de la inversión. Cuando se habla de localización, se habla de la identificación final apropiadamente, ¿no?, del proyecto, con los análisis micro y macro localización, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de procesos, hablamos de la selección de un modelo tecnológico y administrativo idóneo para que sean consecuentes con el comportamiento del mercado y las restricciones de orden financiero. Este estudio técnico de tamaño, de localización y de procesos se van a relacionar, ¿no?, con el proceso, por ejemplo, de producción, conocer qué es lo que nosotros vamos a desarrollar. ¿Para qué? Para poder tener ese vínculo de relación con la materia prima, con la localización, con una ingeniería inclusive de proyecto, con una sistematización de control, cuyo plan de producción se va a relacionar con la infraestructura de la planta, desarrollando así en este estudio técnico el producto, ¿no?, buscando también el tamaño y sobre todo el financiamiento, ¿no?, de este proyecto. Cuando se habla del tamaño del proyecto, se habla de la capacidad del producto, de la producción, perdón, en un periodo de referencias técnicas y efectivas. Técnicas cuando la capacidad es la máxima unidad, ya sea del bien o del servicio, que se pueda obtener de una instalación productiva en una unidad del tiempo. Cuando hablamos de capacidad efectiva, es casi siempre la capacidad teórica,
¿no? ¿Qué es la capacidad teórica? La capacidad de diseño, de instalación, la capacidad inclusive utilizada, ¿no? Cuando se habla de capacidad de diseño es la maximización del nivel posible de la producción o la prestación del servicio. El tamaño del proyecto también tiene forma de medirlos, mediante la cantidad del producto, mediante la capacidad de procesos, mediante el volumen de producción, mediante las potencias instaladas, mediante la población servida, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que nosotros satisfacemos las necesidades? Por ello nosotros vamos a crear esa capacidad o esa cantidad de producción por unidad en el tiempo. El tamaño óptimo del proyecto, según un estudio técnico, nos dice que es el tamaño en definir como una capacidad de producción de bienes y de servicios medidos en un tiempo definido y ofrecido en el mercado. ¿Ah? Entonces hemos hablado del tamaño del proyecto que nos va a llevar a nosotros técnicamente a ver la capacidad máxima, ¿no?, que nosotros vamos a poder desarrollar. Ese es el parámetro, ¿no? Si tenemos un negocio, por ejemplo, en la cual nos permita a nosotros, hablemos de la fábrica de telas, ¿no? Para una fábrica de telas, su tamaño va a estar relacionado, ¿por qué? Por el número de metros de tela durante el transcurso de un periodo, puede ser de un mes, de un año, ¿no?, dependiendo del análisis del proyecto hacia donde nosotros queremos llevarlo, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de una fábrica de calzados, el tamaño se va a relacionar dependiendo del número de zapatos que nosotros vamos a producir durante el transcurso de los periodos mensuales, bimensuales, trimestrales, en fin. Ese estudio del tamaño son factores determinantes para poder llevar ciertas condiciones. Cuando hablamos de determinantes, tenemos que tomar en consideración la demanda, el insumo y la estacionalidad. Ojo por los inventarios, ¿verdad? Cuando hablamos de condiciones, hablamos de tecnología, hablamos de localización, hablamos de aspectos financieros, que es muy importante, de capacidad gerencial para poder llevar a cabo esta gestión del proyecto y sobre todo del recurso humano, cuya capacidad de tamaño va a estar relacionada con la capacidad financiera, con la capacidad del mercado, con la disponibilidad de los insumos para poder traerlos, transformarlos y enviarlos. Todas estas relaciones se van a dar para que se pueda verdaderamente establecer ese vínculo de tamaño definido para poder producir el bien o el servicio mediante un tiempo determinado, ofrecidos ¿por quién? Por el mercado. Localización. Hemos visto el tamaño, ahora vamos a ver la localización. Es el estudio, ¿no?, que orienta un análisis de las variables determinantes en el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto, buscando en todo caso una mayor utilidad o minimización del costo. Aquí en este caso vamos a ver un análisis de macrolocalización y de microlocalización. Cuando les dije que se hablan de análisis de macrolocalización, nosotros vamos a realizar, por ejemplo, una actividad de un proyecto, entonces vamos a buscar en qué lugares son los que, por factores, me van a permitir poder realizar la actividad. Y selecciono, ¿no?, como les había dicho, un distrito, ¿no? El distrito de Villa El Salvador, por ejemplo, ¿no? El distrito de San Juan de Miraflores, de San Martín de Porres. Entonces, cada uno de ellos tiene una característica especial. Esas características se van seleccionando. Viene el análisis de microlocalización, determino de macrolocalización. Por ejemplo, digo, San Juan del Lurigancho. Esa es mi macrolocalización. Mi microlocalización sería una zona urbana, por ejemplo, ¿no? Una zona urbana donde voy a seleccionar por X, Y o Z motivos.
El concepto de localización es el conjunto de procedimientos y medios utilizados ¿para qué? Para que la producción de los bienes y servicios se puedan realizar, pero todavía en un proyecto. Por ejemplo, la lista de chequeo para la localización de un proyecto sería la energía eléctrica, donde nosotros tenemos que contemplar la potencia necesaria para atender las necesidades de consumo, la calidad del suministro, si hay fallas, ¿no? O racionamientos en estos distritos, los tengo que evaluar a cada uno de ellos. Las tarifas por unidad de consumo, ¿no? El costo. La empresa que lo suministra, de repente es una empresa muy seria en uno de los distritos, en otro distrito es una empresa informal, entonces empiezo a tomar medidas, ¿no? Voy chequeando. Esa es parte de lo que es la localización de un proyecto. El agua, por ejemplo. Ya vimos la energía eléctrica, ahora vamos a ver el agua, ¿no? Los diferentes disponibles, por ejemplo, la capacidad para poder atender una demanda presente y futura. De repente, para el producto que estamos analizando, estudiando, necesitamos mucha agua, ¿no? La calidad del agua y las necesidades del tratamiento, ¿no? Para un análisis, por ejemplo, ¿no? Químico que se puedan realizar, ¿no? En aguas tratables, se podría decir. Las tarifas, que son muy importantes, ¿no? Ese cuadro comparativo con los distritos que estamos analizando. Los costos de tratamiento de diferentes usos también. El gas. Hemos visto la energía eléctrica, hemos visto el agua, ahora vamos a ver el gas, la disponibilidad de este producto, su tarifa, su calidad de suministro. Otros combustibles que quizás podríamos estar necesitando, como el carbón, el aceite, la gasolina, entre otros. Sus necesidades, ¿no? La calidad, el precio también. Otro punto muy importante también para el análisis de localización son las comunicaciones, ¿no? Si en ese radio de operación hay teléfonos, fax, internet, ¿cómo llega la señal del internet? Hay localidades en donde hay mucha dificultad, ¿no? Y de repente la actividad que nosotros necesitamos es para que las vías de comunicaciones sean muy fluidas, muy serias. La calidad de servicio, las redes, las líneas instaladas y disponibles, y sobre todo las tarifas. Hay proyectos que necesitan un análisis de clima, ¿no? El rango de temperatura, la humedad relativa, la intensidad, las épocas de lluvia. Procesos técnicos también que hay que comenzar a considerar en el análisis del proyecto, en lo que es la localización, los efectos de un proceso medio ambiente. El olor, el ruido, el humo, el polvo, la vibración, la inseguridad. Ese es el proceso técnico. El manejo, por ejemplo, de las zonas urbanas, de las zonas donde nosotros estamos analizando, ¿no? San Juan del Lurigancho, que habíamos dicho, San Martín de Porres, también estamos analizando al Villa El Salvador. ¿Cómo manejan estas municipalidades, por ejemplo, los desperdicios sólidos? ¿No? Su disponibilidad final, de repente el basurero va a estar muy cerca a nosotros y eso no nos sirve. Los costos, los procesos, ¿no? De repente los procesos de incineración, estamos cerca de ellos y los prenden, imagínense, ¿no? La contaminación que vamos a tener. ¿Cómo manejan estas entidades los desperdicios químicos, líquidos? Todos esos factores, ¿no? Son importantes para poder establecer, y un factor también que no podemos dejar al lado, y es la que verdaderamente es la razón en sí de más peso en el análisis de localización, es la población, ¿no? El contingente de población para la proyección que nosotros vamos a realizar, ¿no? Para poder satisfacer las necesidades en kilómetros cuadrados, medirlos, cuántas personas oscilan, ¿no? Que el proyecto que nosotros vamos a realizar, tanto el servicio o el bien, pues podamos nosotros satisfacer esas necesidades, ¿no? Si van a estar en zonas rurales o en zonas urbanas, ¿no? La estratificación considera el sexo, la edad,
los ingresos, la capacidad, el ingreso per cápita, ¿no? En cada uno de los distritos es diferente. Hay que analizarlos también, ¿no? La actividad en sí de la población económicamente activa, ¿no? De repente, mucho de la población se dedica a la agricultura, otros a las zonas industriales, otros se realizan más hacia el comercio, otros en lugares institucionales o mercados financieros. En fin, localización que nos va a permitir a nosotros poder determinar ese análisis, ¿no? De localización y ver si también a otro factor muy importante que se me estaba yendo la mano de obra, ¿no? En la instalación nosotros tenemos que tener la accesibilidad para que mano de obra ya sea calificada, sea semicalificada, dependiendo, ¿no? O no calificada, pues pueda el proyecto pues establecer esa relación, ese vínculo, no tener problemas si nosotros vamos a instalar el negocio, ¿no? En uno de esos distritos, ¿no? El nivel de salarios también, ¿no? En la cual nos permite a nosotros establecer reglamentaciones, por ejemplo, de incentivos, ¿no? Cómo se encuentran incentivadas ahí la localidad en ese sentido. El transporte también, factor muy importante para el análisis. De repente se necesita muy cerca un aeropuerto, ¿no? Para poder traer los insumos. Entonces tenemos que evaluar la capacidad y distancia de donde nosotros estamos hasta el aeropuerto, los costos, los fletes, ¿no? La calidad de servicio. De repente necesitamos nosotros un puerto, ¿no? Tenemos que ver el transporte marítimo y fluvial, ¿no? Los puertos marítimos, sus distancias, la ubicación, la calidad de servicio en cuanto al tiempo y la seguridad, las tarifas. Son factores que nos van a permitir a nosotros poder establecer esa fuerza de localización, ¿no? Donde se van a ubicar los consumidores, donde se van a ubicar los usuarios, donde se va a ubicar ahí la materia prima que hemos estado comentando, los insumos, las condiciones de vías de comunicación que son muy importantes, ¿no? Cuanto más cerca estén, más rápido será nuestra actividad como tal, las infraestructuras y los servicios públicos disponibles, los aspectos políticos también, los programas de desarrollo que tiene la localidad, ¿no? Son aspectos que nos van a permitir a nosotros poder establecer ese vínculo de seguridad, ¿no? De estar completamente satisfecho en la evaluación en sí del proyecto, ¿no? Un proceso en el cual, de la mano con la ingeniería, ¿no? Nos va a permitir a nosotros poder establecer esa determinante, ¿no? Que va a estar orientado hacia el manejo eficiente de un recurso disponible. En el proceso, cuando hablamos de proceso, punto aparte con lo que es la localización, es el estudio para determinar, ¿no? Una orientación que va a buscar, ¿no? Una función de un proceso de producción o de servicio, en la cual optimice la utilización de los recursos disponibles en la elaboración de un bien o en la prestación de un servicio, donde se van a relacionar en un proceso en serie, por pedido o por proyecto. Cuando nosotros hablamos en los proyectos, por ejemplo, en transporte, vamos a hablar de un estado inicial, que va a ser, por ejemplo, el pasajero en el origen. Y su estado final, ¿cuál va a ser? El pasajero en su destino. Cuando nosotros hablamos de proyectos de educación, su estado inicial va a ser para personas sin conocimiento, habilidades ni destrezas, ¿no? Vamos a hacer un instituto, por ejemplo. ¿Y cuál es el estado final? Vean el proceso, qué importante, identificar el proceso. En esta parte de educación, en proyecto de educación, el estado final sería una persona con conocimientos, con habilidades y con destreza. Otro ejemplo, hablemos de salud. Su estado inicial, el paciente enfermo. Y el estado final, la persona curada o tratada.
Cuando hablamos de paseo, un estado inicial, por ejemplo, podría ser los desechos sólidos, ¿no? En el cual están originadas en las calles. Su estado final, los desechos sólidos, pero con una disposición de tratamiento final. En el sector agrícola, el estado inicial podríamos estar hablando de tierras sin cultivar. Un estado final, la producción cosechada o vendida. Y así podríamos estar hablando de diferentes estudios técnicos cuyos proyectos van a tener un estado inicial y su justificación para un estado final. Estos procesos productivos dan a un alcance en el cual de una información que nos va a permitir poder establecer ese vínculo de estado inicial a estado final. Por ejemplo, las materias primas, las maquinarias y equipo, las obras físicas, la distribución de la planta, las obras complementarias, la mano de obra o recurso humano, los materiales, los insumos, los servicios públicos, que se va a relacionar todo este conglomerado con una obtención de información técnica, se podría decir, ¿no? De tanto de un proceso de producción. Que se establece también con una selección de procesos de producción, una adaptación técnica, ¿no? Del proceso, con sus balances de materiales, con la determinación de un producto o de un servicio, con la programación y la construcción, ¿no? Y puesta en marcha también del proyecto, que se relaciona con la ingeniería en sí del proyecto, ¿no? Las especificaciones técnicas de calidad del producto, la distribución de los costos también, la selección específica de los servicios auxiliares. En fin, un conglomerado de factores que van a dar como origen, ¿no? a que el estudio técnico, con el apoyo de la ingeniería del proyecto, pues nos permita a nosotros establecer esa determinante, ¿no? En cuanto al proceso, orientado hacia un enfoque que optimice verdaderamente la utilización de los recursos disponibles en un proyecto, ya sea para un bien o para un servicio. Si se están hablando de los costos, ahora vamos a hablar también del tipo de costos, ¿no? Un costo de inversión, un costo de operación y de mantenimiento. Cuando hablamos de costos de inversión, hablamos los costos, por ejemplo, de terrenos, de infraestructura, de equipamiento, del recurso humano, de planificación y otros costos iniciales. Cuando hablamos de costos de operación y de mantenimiento, hablamos de costos de alquileres, de depreciación, de amortización, de intereses, ¿no? De seguros, de imprevistos o de impuestos también, ¿no? Que nos van a permitir a nosotros poder establecer ese conocimiento hacia dónde verdaderamente se quiere llegar con el estudio técnico. El terreno, la distancia, el lugar donde nosotros vamos a realizar este proyecto, ¿no? Por el tamaño, por la localización. Vamos a tener también diferentes alternativas en cuanto a la infraestructura, ¿no? Todos estos aspectos van a tener un trato diferente. ¿Por qué? Porque todos los proyectos son diferentes, ¿ya? Porque para poder realizar estas actividades, nosotros tenemos que tener bien claro qué es lo que se quiere hacer. El equipo humano también, de repente se necesita capacidad técnica, se necesita personal verdaderamente de mano de obra muy calificada, ¿no? Entonces todos estos costos se van a diferenciar con otros proyectos que verdaderamente no necesitan que el personal tenga capacidad técnica, no necesita que la mano de obra sea especializada, ¿no? Entonces todos esos factores van a entrar a tallar, ¿no? Para que la gestión del proyecto busque verdaderamente hacia dónde quiere llegar su objetivo como tal. Hasta aquí, señores, el tema 2.